Página 32. El complot de Pascua, una nueva interpretación de la vida de Jesús, por U.J. Schoenfield, 1965. 2.0. El que había de venir. Las circunstancias que hemos compendiado, que solían ser, tal vez, más familiares a anteriores generaciones de cristianos que lo son hoy, son de una evidente pertinencia para la comprensión de la vida de Jesús, y debe concedérseles todo el peso que les corresponde en cualquier tentativa de entender a éste. Hemos visto qué extrañas fantasías absorbían la atención del pueblo judío en aquel tiempo, el tiempo en que Jesús vino al mundo. Según muchos predicadores, había sonado la hora cero, habían comenzado los últimos tiempos, el reino de Dios estaba cerca. El mundo se encontraba en vísperas de la ira y el juicio. El Mesías podía aparecer en cualquier momento. El cristianismo afirma que Jesús fue ese Mesías, cuyo advenimiento cumplía las profecías, pero, de un modo bastante extraño, no aprovecha ese conocimiento para entender mejor su carácter y sus actividades. Se proclama el carácter mesiánico de Jesús, pero enseguida se le esquiva para presentarle luego a la luz de conceptos más helénicos que judíos. Es, por ejemplo, muy común, enteramente aparte de la pretensión de que Jesús fuera Dios, expresar la opinión de que los judíos del tiempo de Jesús esperaban un Mesías guerrero, uno que alcanzase victorias militares sobre los enemigos de Israel y cumpliese de ese modo la liberación. Los judíos, según eso, habrían rechazado a Jesús porque éste fue un hombre de paz, que representaba el amor de Dios. Pero, ¿de qué autoridad goza esa opinión? De haber sido esa la opinión de los que en su tiempo estudiaban las Escrituras, indudablemente Jesús no hubiera podido nunca pensarse a sí mismo como el Mesías. Pero, de hecho, en las referencias al Mesías, hasta la época de Jesús, no aparece la concepción de un Mesías guerrero. Entre los campesinos de Palestina muchos albergaban una idea así, porque las condiciones de vida eran tan malas que la violencia parecía ofrecer el remedio natural. Viviendo bajo dominio extranjero, oprimidos y maltratados, ¿cómo podría censurárseles por ello? Para los desesperados las sutilezas de las profecías importaban poco. Cualquiera serviría como Mesías, descendiese o no de David, con tal de que fuera audaz, valeroso, un conductor de hombres. Había mucha gente con poco que perder, dispuestos a cualquier aventura que les prometiese comida y bebida, y la destrucción de los enemigos, y con frecuencia podían sinceramente creer que estaban luchando las batallas del Señor. Gentes parecidas se unieron a las cruzadas unos 1000 años más tarde. Pero no debemos juzgar las esperanzas mesiánicas por gentes así. Los que querían tomar los asuntos en su mano, los violentos, los del recurso a la guerra, eran fuertemente criticados y denunciados por los fariseos, que eran los principales instructores espirituales de las masas. De la rama de David, en que ponían su esperanza los judíos piadosos, estaba escrito: con justicia juzgará al pobre y hará valer su equidad en favor de los humildes de la tierra y herirá la tierra con su boca, y con el aliento de sus labios matará al inicuo. 19. La afilada espada del Mesías no sería un arma física, sino la justicia y la rectitud. Basada en el pasaje de Isaías que acabamos de citar tenemos una exposición de la clase de Mesías que se esperaba, que puede fecharse en el siglo I y, y un rey justo y adoctrinado por Dios es el que reina sobre ellos. Y en sus días no habrá iniquidad entre ellos, porque todos serán santos y su rey es el Señor Mesías. Porque éste no pondrá su confianza en caballos, jinetes y arcos, ni multiplicará el oro y la plata para la guerra, ni confiará en naves para el día de la batalla. Porque herirá la tierra con la palabra de su boca para siempre jamás. Él es también puro del pecado, de modo que puede gobernar un pueblo poderoso, y reprender a los príncipes y derrocar a los pecadores por el poder de su palabra.
y no desfallecerá en todos sus días, porque se apoya en su Dios, porque Dios hará que sea poderoso por el Espíritu de santidad, y sabio por el consejo del entendimiento, con poder y justicia. 20. El Hijo de David que había de venir sería santo y justo, el Mesías de justicia, según se le llama en los pergaminos del Mar Muerto, viviendo en estrecha comunión de Dios y obediente a su voluntad. Habría de ser por la palabra de verdad, por lo que probaría la culpabilidad de sus adversarios y les vencería. Que el Mesías debiera tener ese carácter concuerda perfectamente con lo que hemos manifestado acerca de la naturaleza de la esperanza mesiánica. El objetivo era el gobierno universal de Dios, reconocido por todos los hombres, en el que cesarían la guerra, las rivalidades y la iniquidad. Para alcanzar ese objetivo era necesario que Israel fuese un reino de sacerdotes y una nación sagrada. Cuanto más el Mesías, que había de venir en nombre de Dios, debería ser el perfecto israelita. A él podrían aplicarse las palabras del salmista: tú amas la justicia y odias la iniquidad, por eso tu Dios te ha ungido con el óleo del regocijo por encima de los tuyos. Entonces dije, he aquí, yo vengo, en el volumen del libro está escrito de mí, me deleito en hacer tu voluntad, Señor, mi Dios, sin duda tu ley está dentro de mi corazón. 21. Esa era la imagen a la que se esperaba que se conformase el Mesías, y eso es lo que los cristianos debieron enseñar. De él se dijo: y reunirá un pueblo sagrado al que conducirá hacia la justicia, y juzgará a las tribus del pueblo que ha sido santificado por el Señor su Dios. Y no permitirá que la iniquidad se aloje en medio de ellos, y ninguno que conozca la maldad morará con él. Porque él conocerá que son todos hijos de su Dios, y les dividirá la tierra según sus tribus. Juzgará a las naciones y a los pueblos con la sabiduría de su justicia. Sela. 22. Esas cosas eran expuestas al pueblo en las sinagogas por predicadores que pertenecían principalmente a la fraternidad de los fariseos. Pero no todos los misterios mesiánicos eran propiedad pública. Los pietistas extremos que sondeaban en esos asuntos guardaban para sí gran parte de su conocimiento, poniendo algunas de sus ideas en libros que solamente eran revelados a los iniciados. Para complementar nuestras noticias tenemos que huronear información en la medida en que tenemos acceso a la literatura interna de esos grupos, parte de la cual, como los pergaminos del Mar Muerto, solo se ha descubierto recientemente. Mucho material que nos habría servido de ayuda se ha perdido o destruido hace mucho tiempo, y todos sabemos aún demasiado poco sobre las doctrinas y rasgos característicos de los grupos en cuestión. El descubrimiento de los pergaminos ha dirigido de nuevo la atención erudita a las antiguas referencias a las diversas sectas judías y emparentadas, y a las reliquias de las mismas que han sobrevivido. La investigación en ese campo se ha convertido últimamente en uno de los más prometedores progresos para la iluminación de los orígenes del cristianismo. Aquí únicamente podemos tocar algunos aspectos que tienen importancia para la esperanza mesiánica y la interpretación de esta por Jesús, y referirlos a la región en que vivió éste. Solía ser habitual pensar en Jesús como educado en un judaísmo que correspondía aproximadamente al del siglo II a.N., derivado del de los fariseos, y que era prácticamente el mismo en toda Palestina. Esa opinión ya no es defendible, aunque sobre tal base hemos tenido un libro de Robert Aaron, titulado Jesús de Nazaret, Los años oscuros, que, aunque de gran colorido, es notablemente erróneo. Algunos eruditos aprendieron hace ya mucho tiempo de la literatura rabínica que las gentes del norte y del sur no estaban completamente de acuerdo en muchas cosas. Incluso fue posible descubrir en el cristianismo primitivo el choque de las tradiciones de Galilea y Jerusalén. Pero solo más tarde llegó a apreciarse que la Palestina septentrional, hasta el tiempo de Jesús, había retenido muchos rasgos de la antigua religión de Israel, cuando éste se separó de Judá, y eso no solamente entre los samaritanos.
En Galilea los que eran de estirpe hebrea podían ser llamados judíos en cuanto que servían al Dios de Israel, pero diferían en muchos aspectos de los de Judea. Su lengua aramea era difícil de seguir, porque pronunciaban indistintamente las guturales, y en sus costumbres y observancias religiosas se distinguían en muchos aspectos de los meridionales. Los galileos eran orgullosos, independientes y algo puritanos, y acusaban más el resentimiento por la dominación extranjera y las violaciones de su libertad. Se les encontraría en primera línea de la resistencia contra los romanos y las autoridades judías sometidas a estos. Cuando se exigió el impuesto imperial de capitación a los judíos, en el año 67, a.N. Fue el rebelde Judas de Galilea quien se alzó de nuevo con el grito de batalla: ningún gobernante más que Dios. Fue con ese pueblo tan obstinado, audaz e intensamente patriótico, con el que tuvo que tratar Jesús, que también fue Galileo. En la esfera espiritual los fariseos no estaban ni mucho menos tan bien establecidos en Galilea como en Judea. Tenían seguidores en el norte por su piedad y porque se presentaban como el partido del pueblo, pero tenían una difícil competencia con el modo de vida galileo. Los evangelios indican que para hacer frente al reto de la enseñanza de Jesús los fariseos locales sintieron la necesidad de ser ayudados por expertos escribas venidos de Jerusalén. 2c. Que los hombres de Galilea y de Judea seguían afectados por muy antiguos sentimientos de antagonismo es puesto de manifiesto por el Evangelio de San Juan. En Jerusalén había oposición a la idea de que el profeta o Mesías pudiera venir de Galilea, y Jesús fue escarnecido como un samaritano poseído por el demonio. 24. Por otra parte, sus seguidores galileos le reconvinieron por querer volver a Judea, donde hace poco los judíos trataban de apedrearte. 25. Estamos tan acostumbrados a la aplicación de la palabra judío a todas las personas de fe judía que podemos no advertir que en el Nuevo Testamento el nombre se utiliza a veces en el sentido restringido que significa los habitantes de Judea, en contraste con los galileos o samaritanos. Debemos también pensar en Galilea como parte de una región en la que florecían comunidades sectarias. Algunas de estas, como las rechabitas y kenitas, tenían una antigua historia tribal. El área en que ejercían sus funciones estaba en las proximidades del mar de Galilea, en la Decápolis, Galaad y Basán, el Gaulán y Aurán, y hacia el Líbano y Damasco. El documento de Damasco, entre los pergaminos del Mar Muerto, nos dice cómo en la temprana historia de la comunidad los penitentes de Israel salieron de la tierra de Judea y residieron en la tierra de Damasco. Allí entraron en la nueva alianza de que habla el profeta Jeremías, comprometiéndose a separarse de toda injusticia, no robar al pobre, la viuda o el huérfano, distinguir entre puro e impuro, sagrado y profano, observar estrictamente el sábado, los festivales y el día de la reparación, amar cada uno a sus hermanos como a sí mismo y cuidar de los pobres, los necesitados y los extraños. No todos los que siguieron el mosaísmo restaurado sintieron la atracción de Qumran. Tenemos todas las razones para creer que muchos permanecieron en los distritos del norte que hemos mencionado y fundaron establecimientos allí. Esos elegidos de Israel de los últimos días se encontrarían con muchos espíritus semejantes en Palestina del Norte, entre grupos que llevaban el antiguo modo de vida ascético nazirita, absteniéndose de alimentarse con animales y de bebidas alcohólicas. El término eseno parece proceder de la palabra nórdica aramea chasya, en griego, osios, que significa santo. Al parecer se trata de una palabra genérica, aplicable a una diversidad de grupos no muy estrechamente relacionados, porque, para el pueblo, los santos eran los cuerpos judíos eclécticos, que también llevaban o recibían nombres descriptivos según sus afiliaciones o características. Han ido apareciendo pruebas cada vez más claras de que en la región de Galilea persistía, en tiempo de Jesús, un antiguo tipo israelita de religión que desafiaba los esfuerzos judaicos para borrarle.
En cierta medida hemos de pensar en Aquén en el contexto de aquella fe septentrional que matizó e influyó tan poderosamente a las comunidades de santos que se extendieron por la región y dieron nacimiento a algunas expresiones de mesianismo con las que él estaba familiarizado. 26. Los evangelios le identifican con la pequeña ciudad galilea de Nazaret, pero el nombre del nazoreano, por el que también se le conocía, está relacionado con sectas del norte. Junto con el hecho de que era de ascendencia davídica, las informaciones proféticas podían verse cumplidas en él, que hablaba del Mesías, como del retoño, Nezer, de la raíz de Jesé. 27. En el norte la doctrina mesiánica del rey justo podía asociarse con la idea de un justo paciente y la concepción del Mesías como el israelita ideal, el Hijo del Hombre. En el libro de Daniel, como hemos visto en el capítulo anterior, los santos que han de poseer el reino son ya asemejados a un Hijo del Hombre. Esos elegidos de los últimos tiempos se veían a sí mismos como realizando una labor expiatoria mediante sus sufrimientos. En la regla de la comunidad de Qumran se dice eso de los rectores del concilio. Preservarán en la tierra la fe con resolución y mansedumbre, y darán reparación a los pecados por la práctica de la justicia y por el padecimiento de las penas de la aflicción. Y serán una agradable ofrenda, dando reparación por la tierra y determinando el juicio de la maldad, y no habrá más iniquidad. 28. Puesto que el Mesías había de ser la rama de justicia, el santo que llevaría la iniquidad a su final y reinaría sobre un pueblo redimido, no era difícil pasar del Hijo del Hombre, colectivo, al Mesías como Hijo del Hombre, singular, de los elegidos de Israel a el elegido. Si los santos podían realizar una obra expiatoria por medio de sus sufrimientos, tanto más podría hacerlo el Mesías mismo. Para Jesús, especialmente por sus asociaciones nórdicas, eso era una cosa clara, y que dirigió el carácter de su misión mesiánica. Su sangre sellaría la nueva alianza de que hablara Jeremías, y debería ser derramada para muchos en remisión de pecados. 29. En otras palabras, atribuidas a él, no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas y entrara luego en su gloria, como rey. C0. Podemos decir, pues, que en el tiempo en que vivió Jesús no solamente había una extendida expectación de que el Mesías no tardaría en revelarse, sino que en el pensamiento corriente acerca del que había de venir no había nada que no estuviera en consonancia con el modo en que Jesús entendió las funciones del Mesías. Al aproximarse a la figura histórica de Jesús no se suscita ninguna cuestión relativa a su divinidad, puesto que, antes de la paganización de la creencia judía en posteriores etapas del desarrollo del cristianismo, ninguna autoridad identificó al Mesías con el Logos, el eterno Verbo o Palabra de Dios, ni concibió que el Mesías fuese una encarnación de Dios. El término mismo, el ungido, indica destino a un oficio, no es el título de un aspecto de la divinidad. No podemos aceptar la idea de que Jesús, ni ningún otro pretendiente al título de Mesías en la Palestina de aquel tiempo, pudiera suponerse divino ni por un momento. En la historia del cristianismo antiguo puede verse con suficiente claridad que esa doctrina fue un resultado del choque del Evangelio con el mundo de la gentilidad, y como las circunstancias la hicieron casi inevitable. C1. Todavía hoy hay abundantes ejemplos del cristianismo en muchas tierras adoptando matices de creencias politeístas que la Iglesia ha vencido y absorbido. Nuestra preocupación debe ser superar esa barrera que se opone a nuestra comprensión de Jesús, y retroceder hasta el núcleo del cristianismo para interesarnos solamente por las exigencias del mesianismo tal y como Jesús tuvo que conocerlas. ¿Qué decir, pues, del término Hijo de Dios? El Mesías no fue llamado así directamente, sin embargo, podía pensársele como teniendo una relación filial con Dios, sin que entre los judíos esa descripción implicase en lo más mínimo divinidad. Así podía ser en cuanto que el Mesías aparecía como el israelita representativo, y como el preordinado rey de Israel. C2. Hijo de Dios,
para la mente judía, significaba algo enteramente distinto de lo que podía significar para una mente gentil. La adecuada comprensión de Jesús comienza con el reconocimiento de que él se identificaba con el cumplimiento de la esperanza mesiánica. Solamente sobre esa base se hacen del todo inteligibles las tradiciones sobre él. Jesús no fue ningún charlatán que desorientase voluntaria y deliberadamente a su pueblo, sabiendo bien que pasaba por Mesías fraudulentamente. No hay la más ligera sospecha de fingimiento por su parte. Al contrario, nadie podría estar más seguro de su vocación de lo que lo estaba Jesús, y ni siquiera la amenaza de muerte inminente en la horrible tortura de la crucifixión pudo hacerle negar su condición de Mesías. Hemos de aceptar la absoluta sinceridad de Jesús. Pero eso no nos obliga a pensarle como omnisciente e infalible. Es posible afirmar que la esperanza mesiánica fue no solamente una concepción justificable, sino ciertamente inspirada, y aún así en muchos aspectos las predicciones y expectaciones de los intérpretes de las Escrituras podrían ser enteramente equivocadas. Una cosa es tener visiones y soñar sueños y otra enteramente distinta que se pretenda que tales visiones y sueños sean realizados en el plano de la historia con toda su grandeza apocalíptica. ¿Cómo pudo Jesús imaginar sobriamente que su misión podría cumplirse y sería cumplida? Pudo hacerlo así porque era un judío, miembro de un pueblo cuya historia, según ellos la leían, era un registro de milagros forjados en favor de ellos, y que creía en mayores milagros por venir. Pero lo que Jesús previó que ocurriría no tenía que esperarse que fuera más correcto que lo previsto por cualquier otro intérprete de las leyendas proféticas. Durante su vida, a causa de sus cualidades personales, pudo, en una medida asombrosa, actuar con éxito de acuerdo con el esquema mesiánico por él aprehendido. Pero no tenía control sobre lo que seguiría a su muerte, y en mucho de lo que anticipó estaba equivocado. La Iglesia tendría que enfrentarse muy pronto con el agudo problema del aplazamiento de sus expectaciones, y lo resolvió, de modo bastante pobre y poco convincente, espiritualizándolas en gran parte. El dogma de la divinidad de Jesús no permitía a la Iglesia admitir que éste hubiera caído en error. Las convicciones que tenía Jesús descansaban en el tratamiento oracular del Antiguo Testamento. Los círculos judíos en los que él se movía estaban acostumbrados a aplicar el texto de los libros sagrados no solo a las figuras mesiánicas sino también a otros individuos participantes en el drama cósmico, y en general a las circunstancias de lo que ellos creían ser los últimos tiempos. Abundantes ejemplos de esa clase de exégesis profética nos son suministrados por los pergaminos del Mar Muerto y por la literatura apocalíptica. La Biblia tenía secretos que entregar que podían extraerse mediante los métodos adecuados para guía e instrucción del elegido del fin de los días. El cristianismo se puso en marcha cuando los seguidores de Jesús empezaron a proclamar que en él había llegado el Mesías y se dispusieron a probarlo del único modo que podía producir convicción, demostrando a partir de las Escrituras que todo lo que le había acontecido había sido predicho. Todo permite ahora creer que la primera presentación escrita del Evangelio tomó la forma de un compendio de tales testimonios bíblicos, una obra que, en sus diversas revisiones críticas, subyace a los Evangelios canónicos, y cuya influencia puede discernirse en otras partes del Nuevo Testamento y en numerosos lugares de la literatura patrística, c. Tenemos pruebas de que algunas exposiciones de las actividades de Jesús recibieron matiz y elaboración de profecías que parecía apropiado identificar con aquellas. Pero el cuadro que tenemos de la inmediata y espontánea asociación de profecías con las experiencias de Jesús arguye fuertemente que los discípulos no iniciaron el proceso, sino que prosiguieron uno que habían recibido de él mismo. Los evangelios insisten en que Jesús tenía cierta presciencia de su destino, sacada de las Escrituras. Es significativo que él no comenzase a comunicar esa información hasta después de que en Cesarea Filipi se hiciese expresa la afirmación de Pedro de que él era el Mesías.
Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. C4. Declaró tal cosa sobre la base de que estaban escritas a propósito del Mesías. C5. Que Jesús exhibiese tal presciencia, no sería nada extraordinario si hubiera tenido acceso a parte de la literatura de los santos, como parece indicar su familiaridad con la idea del justo paciente y con una cristología de Hijo del Hombre. Josefo nos dice de los esenos: hay entre ellos algunos que profesan predecir el futuro, por estar versados desde sus primeros años en los libros sagrados y en pronunciamientos oraculares de profetas. C6. En sus escritos nos da ejemplos de los poderes de aquellos hombres, y es indudable que muchos en tales círculos alcanzaron notable penetración y capacidad de profecía como resultado de su entrenamiento. Puesto que creía ser el Mesías, no es sorprendente que Jesús hubiera tratado de aprender de los santos todo lo que pudiera en cuanto a lo que se requería de él y lo que le acontecería. No hay nada nuevo en la opinión de que creía que le incumbía el cumplimiento de las predicciones mesiánicas. Los primeros cristianos se deleitaban en la indagación de tales cumplimientos en su vida, hasta una medida tal que, con la ayuda de la Biblia griega, podían descubrir alusiones en los textos más insospechados, e incluso crear incidentes para adaptarlos a supuestas necesidades proféticas. Efraín el Sirio, en el siglo IV, declama: ven acá tú, tropa de profetas, vosotros, intérpretes de verdades. Ved cómo el reino se ha desviado de la senda que trazasteis para él. C7. Pero es necesario subrayar que ni antes ni después de Jesús ha habido nadie cuyas experiencias, del principio al fin, se hayan ajustado tan exactamente a lo que se afirmaba que eran intimaciones proféticas concernientes al Mesías. La comparación más próxima que tenemos a nuestra disposición es la del maestro de justicia de los pergaminos del Mar Muerto. Solo recientemente, a partir del descubrimiento de estos, hemos tenido pleno conocimiento de que antes de Jesús el Antiguo Testamento estaba siendo interpretado oracularmente del mismo modo que encontramos en el Nuevo. Las deducciones lógicas de esa vital pieza de información fueron vistas parcialmente antes del testimonio facilitado por los pergaminos. Podemos indicar como ejemplo la investigación dirigida por Sir Edwin Hoskins y Noel Davey, publicada en 1931, de la que podemos citar dos breves fragmentos C8. Jesús actuó como actuó y dijo lo que dijo porque estaba cumpliendo conscientemente una necesidad impuesta sobre él por Dios a través de las exigencias del Antiguo Testamento. Murió en Jerusalén, no porque los judíos le acosaran y dieran muerte, sino porque estaba persuadido de que, como Mesías, debía viajar a Jerusalén para ser repudiado y morir. El historiador trata con una figura histórica plenamente consciente de una tarea que tenía que ser cumplida, y plenamente consciente también de que el único futuro que importaba a hombres y mujeres dependía de lo que él dijera e hiciese, y finalmente de su muerte. Ese propósito consciente dio una clara unidad a sus palabras y acciones, de modo que las acciones interpretan las palabras y las palabras las acciones. Pero si esa pretensión está justificada, como apenas puede dudarse, eso significa que antes de que Jesús empezase su ministerio estaba equipado con un conocimiento de lo que había de suceder, obtenido a partir de previas investigaciones mesiánicas. Sus actividades públicas duraron, quizá, poco más de un año. Sus exigencias le llamaban a un continuo movimiento y compromiso. Jesús estuvo rara vez solo, y a menudo cansado hasta un punto de completa extenuación, no tenía tiempo libre para el estudio tranquilo o la lenta formación de ideas. No hay la menor indicación de que dejase simplemente las cosas al azar. Desde el principio al fin sus acciones están marcadas por la más completa finalidad, y habla con una autoridad
que hace una profunda impresión en todos cuantos entran en contacto con él. Se revela como un hombre que sabe perfectamente lo que está haciendo, y por qué. Más de una vez se cuenta que dijo, a propósito de su fin. Mi hora no ha llegado todavía. C9. Lo que hemos aducido nos lleva a una cuestión crucial. Si Jesús creyó que una serie de experiencias le acontecerían de acuerdo con exigencias proféticas, procedió conscientemente, como parecen sugerir Hoskins y Davey, a hablar y actuar de acuerdo con aquellas. Más bien parece que esos eruditos advirtieron las implicaciones de lo que estaban diciendo y, como ortodoxos cristianos, se alejaron con miedo de ellas, porque al final de su libro leemos. Hasta aquí podría decirse que los testimonios apuntan hacia un extraño acto de voluntad humano por el cual Jesús determinó obedecer la voluntad de Dios conforme él la había conocido a través de un persistente estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento. Pero esa no es la verdad. Ningún escritor del Nuevo Testamento podría pensar a Jesús como los griegos pensaron a Prometeo. Debemos concluir, pues, que Jesús mismo no pensó en absoluto su vida y muerte como un logro humano. El lenguaje descriptivo del heroísmo humano es enteramente extraño al Nuevo Testamento. El acontecimiento de la vida y muerte de Jesús no se pensó como un acto humano, sino como un acto de Dios forjado en carne y sangre humana, lo que es una cosa muy diferente. 40. Esa no es una conclusión en el plano de la investigación histórica. Transfiere el juicio al Nuevo Testamento, cuyas opiniones, reflejo de posteriores opiniones cristianas, se nos invita a que aceptemos como la verdad. Si los testimonios apuntan a un extraño acto de voluntad humano de parte de Jesús, ¿por qué tener miedo de aceptar que esa es la verdad? ¿Por qué no podríamos concluir, históricamente, que, antes de su bautismo por Juan, Jesús había logrado elaborar un borrador de la misión mesiánica? Con las exigencias proféticas organizadas de modo que mostrasen un programa progresivo de acontecimientos a culminar en Jerusalén, donde él padecería a manos de las autoridades. Ahí podía encontrarse la explicación de mucho de lo que es misterioso en la historia de los evangelios. Si se lee esa historia a la luz mesiánica se hace posible conocer, de modo mucho más claro, exacto y decisivo, al Jesús real. En nuestra tentativa de hacerlo así nos preocuparemos principalmente por la manera en que él preparó y llevó a cabo lo que creía que era su tarea mesiánica, subrayando en particular, en una medida hasta ahora no intentada, el modo en que procuró alcanzar sus objetivos, obligando a las circunstancias a adaptarse a lo que eran para él las imperativas exigencias de las profecías. Para el hombre que se embarcó en aquella formidable y fantástica empresa, esta no era ningún juego. La tomó con una tremenda seriedad. Según él lo veía, en su tiempo y ambiente de extrañas obsesiones, terribles cuestiones dependían de la medida de su fidelidad a decretos divinos inalterables. Jesús necesitaba todas aquellas cualidades de mente y carácter que habían sido prometidas al Mesías, para hacer posible su éxito. Página 45.